Evangelio de hoy. Miércoles 12 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se aglomeraba alrededor de Jesús. Y él comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. La ceguera espiritual de una generación incrédula. Jesús, en su predicación, no temía denunciar la dureza del corazón de su pueblo. Las palabras que pronuncia en este pasaje son fuertes y directas. Llama a su generación perversa. Porque, a pesar de haber sido testigos de sus milagros, de su enseñanza y de la manifestación del amor de Dios en su persona, todavía pedían una señal. No era una simple búsqueda de confirmación de la fe, sino un desafío arrogante. Una actitud de incredulidad disfrazada de exigencia. El problema de la generación que escuchaba a Jesús no era la falta de signos, sino la falta de disposición para reconocerlos. Jesús había curado enfermos. Había multiplicado los panes. Había dado vista a los ciegos y había levantado a los muertos. Sin embargo, seguían pidiendo pruebas. Como si lo que ya habían visto no fuera suficiente. Esto refleja una ceguera espiritual profunda, en la que el corazón se endurece, al punto de no querer ver lo evidente. La incredulidad no es solo la ausencia de fe, sino el rechazo consciente a la verdad, cuando está delante de nuestros ojos. Muchas veces, el ser humano prefiere quedarse en su zona de confort, evitando el llamado a la conversión. Jesús sabía que, aunque hiciera más señales, aquellos que tenían el corazón endurecido seguirían sin creer. El signo de Jonás, una llamada a la conversión. Jesús no ofrece otra señal que la de Jonás. Un profeta que, a pesar de su resistencia inicial, fue enviado a predicar la conversión a la ciudad de Nínive. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, antes de ser enviado a su misión, lo cual prefiguraba la muerte y resurrección de Cristo. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, Jesús mismo es la mayor señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. La diferencia entre Nínive y la generación que escuchaba a Jesús es clara. Los ninivitas, al escuchar la predicación de Jonás, se convirtieron. Su arrepentimiento fue sincero. Y Dios los perdonó. Sin embargo, aquellos que escuchaban a Jesús, a pesar de estar frente a alguien mucho más grande que Jonás, no estaban dispuestos a cambiar. El signo de Jonás es una advertencia, pero también una oportunidad. Dios siempre da señales a su pueblo, no para satisfacer una curiosidad intelectual, sino para mover el corazón hacia la conversión. Cada vez que la humanidad exige más pruebas,
La verdadera pregunta no es si Dios se ha manifestado, sino si estamos dispuestos a aceptar su mensaje. Jesús, más grande que Salomón y Jonás. En este pasaje, Jesús menciona a dos figuras del Antiguo Testamento, Salomón y Jonás. Salomón fue el rey más sabio de Israel, cuya sabiduría atrajo a la reina del sur, conocida también como la reina de Saba. Jonás fue el profeta que llevó a la conversión a los ninivitas. Ambos personajes fueron importantes en la historia de la salvación. Pero Jesús es mucho más que ellos. Salomón representaba la sabiduría divina. Pero Jesús es la sabiduría encarnada. Jonás predicó la conversión a una ciudad pagana. Pero Jesús vino a traer la salvación a toda la humanidad. Si los ninivitas escucharon a Jonás y cambiaron su vida. Y si la reina del sur viajó grandes distancias para escuchar a Salomón. ¿Cuánto más debería la generación de Jesús haber respondido a su llamado? Jesús no es solo un maestro más, ni un profeta más. Es Dios mismo hecho hombre, y su mensaje es definitivo. La comparación que hace con Salomón y Jonás es una invitación a la reflexión. Si aquellos que tuvieron menos revelación que nosotros respondieron con fe, ¿qué excusa tenemos para no hacerlo nosotros? El juicio contra la incredulidad. Jesús habla de un juicio en el que tanto la reina del sur como los habitantes de Nínive se levantarán contra la generación que lo rechazó. Esto es una imagen poderosa que nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos frente a la verdad. No se trata solo de no creer, sino de rechazar la oportunidad de la salvación cuando se presenta. Cada vez que Dios nos habla, ya sea a través de su palabra, de la iglesia, de las circunstancias de la vida o de una experiencia interior, estamos frente a una señal. Nuestra respuesta a esas señales determinará nuestra cercanía con Dios. El juicio del que habla Jesús no es una amenaza vacía, sino una advertencia amorosa. Dios no quiere condenarnos, pero tampoco puede obligarnos a aceptar su amor. Si endurecemos el corazón, nos colocamos en una posición de separación voluntaria de su gracia. Las señales de Dios en nuestra vida. A veces, al igual que la generación de Jesús, nosotros también pedimos señales. Queremos pruebas tangibles de que Dios está con nosotros. Exigimos que nos hable de manera clara y directa. Sin embargo, muchas veces Dios ya nos ha dado suficientes señales, pero no las hemos reconocido. La vida misma está llena de la presencia de Dios. Cada día, en lo simple y en lo extraordinario, Él nos habla. Un momento de paz en la oración. Un acto de amor de alguien cercano. Una dificultad que nos fortalece en la fe. Todo esto son signos de su presencia. No necesitamos pruebas espectaculares para creer. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto a ver a Dios en lo cotidiano, a reconocer su acción en nuestra vida y a responder con fe. El llamado a la conversión hoy. Este pasaje del Evangelio sigue siendo actual. Jesús nos habla a nosotros hoy, porque todavía hay corazones endurecidos. Todavía hay incredulidad, todavía hay resistencia a la conversión. Su llamado no es solo para la gente de su tiempo, sino para cada generación. La conversión no es solo un cambio superficial, sino un giro total hacia Dios. Implica reconocer nuestra necesidad de Él.
dejar atrás nuestro pecado y vivir en su gracia. Cada vez que escuchamos su palabra, estamos siendo invitados a dar un paso más en nuestro camino de fe. Dios sigue hablándonos y sigue dándonos señales. Lo que Jesús nos pide es que no las ignoremos. Que no pongamos excusas para retrasar nuestra respuesta. Hoy es el día de la conversión. Hoy es el momento de abrir el corazón y acoger su amor. La conversión como respuesta al llamado de Dios. Jesús no solo denuncia la dureza del corazón de su generación, sino que ofrece un camino de regreso, la conversión. La historia de los ninivitas nos muestra que Dios es misericordioso y que siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, esa oportunidad no es infinita. Hay un tiempo para la gracia. Y es importante no desaprovecharlo. La conversión no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo. Requiere un cambio profundo en la manera de pensar, sentir y actuar. Implica dejar atrás el pecado y tomar decisiones concretas para vivir en comunión con Dios. No basta con reconocer la verdad. Es necesario abrazarla y dejar que transforme nuestra vida. Jesús nos da la clave para la verdadera conversión. Escuchar su palabra con un corazón dispuesto y actuar en consecuencia. Los ninivitas no solo escucharon la predicación de Jonás, sino que hicieron penitencia. Ayunaron y cambiaron su modo de vida. Su conversión fue real porque implicó un compromiso. Así también nosotros debemos demostrar con nuestras obras que hemos tomado en serio el llamado de Dios, la misericordia de Dios y nuestra responsabilidad. La misericordia de Dios es infinita, pero no anula nuestra responsabilidad. Él está siempre dispuesto a perdonar, pero espera de nosotros una respuesta sincera. El problema de la generación de Jesús no era la falta de señales, sino la falta de disposición para cambiar. Dios no impone su amor, lo ofrece libremente. Nos da el tiempo y los medios para volver a Él, pero respeta nuestra libertad. La conversión no puede ser forzada. Debe nacer de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Cuando una persona endurece su corazón y rechaza la verdad, no es Dios quien la condena, sino que ella misma se aparta de la salvación. El ejemplo de los ninivitas nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar a quien se arrepiente. No importa cuán grande haya sido nuestro pecado. Su misericordia es mayor. Pero no podemos retrasar indefinidamente nuestra conversión, porque cada día es una oportunidad que puede no repetirse. La ceguera espiritual y el peligro de la indiferencia. Uno de los mayores peligros espirituales no es la ignorancia, sino la indiferencia. La generación de Jesús tenía frente a sí la presencia viva del Hijo de Dios. Y, aún así, no se conmovía. La indiferencia endurece el corazón más que la ignorancia, porque es el rechazo consciente de la verdad. Hoy en día, seguimos viendo este problema. Muchas personas conocen el mensaje de Cristo, pero no lo toman en serio. Saben lo que Dios espera de ellas, pero postergan su conversión. Se acostumbran a la rutina religiosa, sin un verdadero compromiso con la fe. Esta indiferencia es peligrosa, porque puede llevar a una insensibilidad espiritual, en la que ya no se perciben las señales de Dios. La indiferencia se combate con la humildad y la gratitud. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos
Viene de Dios y que sin Él no podemos nada. Nuestro corazón se abre a su gracia. La oración, la lectura de la palabra y la vida sacramental son medios para mantener viva la sensibilidad espiritual y evitar caer en la rutina de una fe vacía. La fe como respuesta a las señales de Dios. Jesús no solo nos pide que dejemos de exigir señales, sino que aprendamos a ver las que ya están presentes en nuestra vida. Dios habla de muchas maneras. A través de su palabra, de los acontecimientos, de las personas que nos rodean, de las experiencias de dolor y de alegría. Todo en nuestra vida puede ser una señal de su amor si tenemos la disposición de reconocerlo. La fe es la clave para interpretar estas señales. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza profunda en que Dios actúa incluso cuando no lo vemos claramente. Los ninivitas creyeron en la predicación de Jonás, sin ver milagros espectaculares, y su fe los salvó. Nosotros tenemos la gracia de conocer a Cristo, de tener su palabra, de recibir sus sacramentos. Si con todo esto seguimos dudando, ¿qué más necesitamos? La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. La humildad nos ayuda a aceptar que no siempre veremos señales extraordinarias, pero que Dios está con nosotros en lo ordinario, guiándonos con amor. Jesús, el verdadero signo de salvación. El mayor signo que Dios nos ha dado es Jesucristo mismo. En Él se cumplen todas las promesas. En su muerte y resurrección se manifiesta el amor infinito del Padre. No hay señal más grande que su entrega por nosotros en la cruz, su victoria sobre la muerte y su presencia constante en la Eucaristía. Si los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás, ¿cómo no habríamos de responder nosotros ante el Evangelio de Cristo? Si la reina del sur viajó grandes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón, ¿cómo podemos nosotros despreciar la sabiduría de Dios? ¿Qué se nos ofrece en la palabra y en la iglesia? Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas, la luz que disipa nuestras dudas, el camino que nos lleva al Padre. Quien lo busca sinceramente no necesita pruebas extraordinarias, porque su sola presencia transforma la vida de quien cree en Él. La urgencia de la conversión. El mensaje de Jesús en este Evangelio es un llamado urgente. No podemos seguir esperando un momento ideal para convertirnos. No sabemos cuánto tiempo tenemos, ni cuántas oportunidades nos quedan. Dios nos llama hoy, en este instante, a dejar nuestra indiferencia y abrir nuestro corazón a su amor. La conversión no es solo para los grandes pecadores, sino para todos. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios, para corregir lo que nos aparta de Él, para vivir con mayor fidelidad su Evangelio. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque la salvación es un don que no podemos dar por sentado. Jesús nos da un mensaje claro. No esperemos más señales, no pongamos condiciones a nuestra fe. Él ya nos ha dado todo, ahora nos toca a nosotros responder. La conversión como respuesta al amor de Dios. La conversión no es simplemente un acto de evitar el pecado, sino una respuesta amorosa al llamado de Dios. Es un encuentro con el amor divino, que transforma nuestra vida desde dentro. Los ninivitas no se convirtieron solo por temor al castigo, sino porque comprendieron
la gravedad de sus acciones y desearon cambiar. Así también nosotros estamos llamados a convertirnos. No solo por miedo al juicio, sino porque hemos experimentado el amor de Dios y queremos vivir en su gracia. Cuando una persona realmente se encuentra con Dios, no necesita pruebas adicionales. Su presencia se vuelve evidente en la transformación de su vida, en la paz que brota del arrepentimiento sincero, y en la alegría de saber que ha sido acogida por el Padre. La fe nos permite reconocer este amor y responder con gratitud, dejando atrás lo que nos aparta de él. El peligro de la soberbia espiritual. Uno de los mayores obstáculos para la conversión es la soberbia espiritual. La generación de Jesús no quería aceptar su mensaje, porque creía que ya conocía la verdad. Su orgullo les impedía reconocer que necesitaban un Salvador. De la misma manera, cuando nos aferramos a nuestras propias ideas sin estar dispuestos a dejarnos guiar por Dios, corremos el riesgo de rechazar su llamada a la conversión. La fe requiere humildad. Es necesario reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas, y que solo en Dios encontramos la verdadera sabiduría. La reina del sur viajó largas distancias para escuchar la sabiduría de Salomón. Nosotros tenemos a Cristo, quien es la sabiduría eterna de Dios. Si no escuchamos su enseñanza, no es porque falten pruebas, sino porque nuestro orgullo nos ciega. La conversión debe ser permanente. No basta con una conversión superficial o momentánea. Muchas veces nos emocionamos con un retiro, una predicación o una experiencia espiritual intensa. Pero si no cultivamos la fe cada día, volvemos a alejarnos de Dios. La verdadera conversión es un proceso continuo, que requiere esfuerzo, perseverancia y apertura a la gracia de Dios. Los ninivitas se arrepintieron y cambiaron su modo de vida. No solo sintieron remordimiento, sino que demostraron con hechos que habían comprendido el mensaje de Dios. Nosotros también debemos demostrar con nuestras obras que nuestra conversión es auténtica. No basta con decir que creemos en Cristo. Es necesario vivir de acuerdo con su enseñanza y permanecer firmes en su camino. La gracia de Dios nos acompaña en la conversión. A veces pensamos que la conversión depende únicamente de nuestro esfuerzo. Pero en realidad es Dios quien nos da la gracia para cambiar. Sin su ayuda, no podemos vencer nuestras debilidades ni perseverar en el bien. Por eso, es fundamental vivir en una relación constante con Él. A través de la oración, los sacramentos y la lectura de su palabra. Dios nunca nos abandona en nuestro camino de conversión. Nos da las herramientas necesarias para crecer en la fe y superar los obstáculos. Si confiamos en su gracia y nos dejamos guiar por Él, experimentaremos una transformación profunda y duradera. Nuestra tarea es abrir nuestro corazón y responder con generosidad a su llamado. El tiempo de la misericordia no es infinito. Dios es paciente y misericordioso. Pero no podemos abusar de su amor postergando indefinidamente nuestra conversión. La generación de Jesús recibió muchas oportunidades para creer. Pero su terquedad los llevó a rechazar al mismo Hijo de Dios. Esto nos enseña que no debemos esperar a que sea demasiado tarde para cambiar. Cada día es un regalo de Dios y una oportunidad para acercarnos más a Él.
No sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso debemos aprovechar cada momento para crecer en la fe y en el amor. No esperemos más señales, porque la mayor prueba del amor de Dios ya nos ha sido dada en Jesucristo. La conversión afecta toda nuestra vida. Convertirse no significa solo cambiar un aspecto de nuestra vida, sino permitir que Dios transforme todo nuestro ser. La conversión verdadera se refleja en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. No podemos decir que seguimos a Cristo si nuestra vida sigue igual, sin frutos de amor, justicia y santidad. La fe no es solo una experiencia interna. Debe manifestarse en nuestra relación con los demás. Una persona verdaderamente convertida es más compasiva, más paciente, más generosa. Su vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Por eso, la conversión no es solo un cambio personal, sino una transformación que impacta a quienes nos rodean. El juicio será basado en nuestra respuesta a Dios. Jesús advierte que en el día del juicio los ninivitas y la reina del sur se levantarán como testigos contra quienes rechazaron su mensaje. Esto nos recuerda que seremos juzgados no solo por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer cuando tuvimos la oportunidad. No basta con decir que creemos en Dios, si no vivimos según su voluntad. La fe sin obras está muerta. Nuestra salvación depende de cómo hemos respondido a la gracia de Dios, de si hemos acogido su mensaje y lo hemos puesto en práctica. Cada uno de nosotros debe preguntarse si realmente está viviendo como discípulo de Cristo, o si está dejando pasar la oportunidad de la conversión. El llamado a ser testigos del Evangelio. Jesús nos llama no solo a convertirnos, sino a ser testigos de su Evangelio. Si hemos recibido la gracia de la fe, debemos compartirla con los demás. No podemos ser como la generación que pedía señales pero no quería comprometerse. Debemos ser luz para el mundo y ayudar a otros a encontrar el camino hacia Dios. La conversión personal es solo el primer paso. Después, debemos anunciar a Cristo con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Así como Jonás fue enviado a predicar a Nínive, nosotros somos enviados a llevar el mensaje de salvación a quienes nos rodean. Que nuestra vida sea una señal clara de la presencia de Dios en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.